Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre la política pública de mujeres y equidad de género. Mi grupo está conformado por Jessica Ortiz, Santiago Álvarez y quien les habla, Hasblady Beltrán. Para empezar a hablar sobre esta política pública es muy importante tener en cuenta cómo funciona. Si bien la política pública nacional de equidad de género reconoce el aporte que las mujeres hacen a la producción y reproducción de nuestra sociedad, las mujeres como sujetos sociales contribuyen al desarrollo del país en todos los ámbitos. Sin embargo, aún persisten diversas formas de discriminación que aún las afectan y que impiden el ejercicio de sus derechos, como también la ampliación de sus capacidades. Aún existen en el país una brecha considerable entre el reconocimiento de derechos y el ejercicio de estos para la mayoría de las mujeres, especialmente para aquellas que enfrentan situaciones de especial vulnerabilidad o aquellas que evidencian la intersección de múltiples discriminaciones, generándoles una afectación desproporcionada y una relación inequitativa. Por eso, el Gobierno Nacional busca poner en marcha un conjunto de acciones estratégicas que permitan avanzar en la superación de la discriminación con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres y de esta manera generar beneficios para el conjunto de la población colombiana que redunden en una sociedad mucho más equitativa, incluyente, próspera y en paz. Esto se hace con el fin de que en el país que se construye la paz, también se resalta un imperativo, se puede alcanzar la igualdad de género, ya que esta permitirá que tanto los colombianos como las colombianas obtengan igualdad por la vida y también que elijan y ejerzan sus derechos a plenitud, gozando de las mismas oportunidades a la vez que la sociedad alcance un desarrollo con mayor inclusión social. Entonces, esta política plantea estrategias de intervención sectorial y también multisectorial de fortalecimiento institucional que van a permitir una transformación cultural y un conjunto de superación de las inequidades de género que afectan a las mujeres, y lo que va a hacer es garantizar igualdad de oportunidades. Para esto es muy importante tener en cuenta cuáles han sido los antecedentes que se han presentado en Colombia. Entonces, los esfuerzos en el país por adelantar políticas públicas específicas para las mujeres se remontan en el año 1984 con la publicación de la Política para la Mujer Rural mediante el COMPES 2109. Sin embargo, no fue sino hasta después de la promulgación de la Constitución de 1991, con sus derechos sobre el principio de igualdad y no discriminación, que se encuentran establecidos en los artículos 2, 5, 13, 40 y 43, que sumados a los impactos de las conferencias mundiales sobre la realizada por Naciones Unidas, especialmente la de Beijing en 1995, que se dio como un impulso continuo a la elaboración de políticas incorporadas por la igualdad de oportunidades, la categoría de análisis de género y también a la búsqueda del empoderamiento de todas las mujeres. Además, en estas últimas 3 décadas, los gobiernos nacionales han elaborado diferentes políticas para las mujeres. Una de ellas fue en 1992, la cual se formuló la Política Integral para la Mujer. Posteriormente tenemos la de 1994, que se denominó la Política de Participación y Equidad de la Mujer, también es muy conocida como EPAM, y en 1999 el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. También tenemos la del año 2003, que se denominó la Política Mujeres Constructoras de Paz. Estas formulaciones de estas políticas desde entonces ha estado liderada por unas entidades responsables del tema de equidad de género que han contado con diferentes niveles de institucionalidad al interior de los gobiernos. Entonces tenemos la Consejería para la Mujer, la Juventud y la Familia, que abarcó el periodo de 1990 a 1994, la Dirección de Equidad para la Mujer de 1994 a 1998 y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer de 1998 al año 2010. Actualmente contamos con la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, que es el ente rector de esta política. Estas políticas han estado alineadas a los compromisos internacionales que se han suscrito en Colombia y también a los planes de acción de las conferencias internacionales de Naciones Unidas sobre la mujer, que ha sido el principal derrotero a nivel mundial para promover la igualdad para las mujeres y su incorporación plena al desarrollo.
Los problemas en materia de implementación de estas políticas en el país se han debido, por un lado, a las dificultades por contar con presupuestos adecuados para lograr los objetivos propuestos, también a esa ausencia de una estructura de poder decisoria adecuada y a recursos humanos insuficientes. Por otro lado, tenemos la existencia de dificultades para la transversalización a nivel sectorial como territorial de estas políticas, como también a la falta de un pacto social que comprometa a la sociedad en su conjunto en el cumplimiento de sus objetivos. De acuerdo a los antecedentes planteados anteriormente, entonces se da la necesidad de contar con políticas públicas para las mujeres que se sustentan en primer lugar en el hecho de que éstas no son una minoría, sino en efecto más de la mitad de la población, por lo que se requiere que todas las políticas, planes y programas beneficien a toda la sociedad, además de implementar acciones específicas para las necesidades e intereses de particulares de la población femenina. En segundo lugar, tenemos en que muchas de las desigualdades que enfrentan las mujeres tienen que ver con la división sexual del trabajo, la asignación de roles y también los estereotipos culturales como la separación del ámbito público y privado y las negociaciones que se dan al interior del hogar. En tercer lugar, la afectación particularmente que adquieren las mujeres en determinados problemas sociales y que también requieren una atención diferenciada, también recae en la inequitatividad de las mujeres, lo cual dificulta el desarrollo del conjunto del país. Y teniendo en cuenta todos estos antecedentes, también se presentan las dificultades antes mencionadas en los procedimientos de implementación, por lo que esta política pública nacional de equidad de género busca poner en marcha un proceso continuo de largo plazo con resultados medibles, mejorando la situación real de las mujeres colombianas y resolviendo las desigualdades de género. Por la misma manera, tomamos una política pública de equidad de género en México para hacer la comparación con la política pública de equidad de Colombia. Entonces encontramos que en México han intervenido en la construcción de bases jurídicas institucionales, programáticas y presupuestarias que garantizan la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres con el fin de potencializar la no discriminación bajo los principios de igualdad sustantivas y la no violencia. Entonces, de esta manera asumen que la mayoría de la población aún se presentan brechas relacionadas con la equidad de género con todos los ámbitos. También se presentaron estándares internacionales en materia de derechos humanos, en especial con la CEDAW, que ha sido como una pauta y el referente de México para concretar acciones de distintos niveles y espacios orientados a materializar los derechos de las mujeres y también de las niñas. El Plan Nacional de Desarrollo, que estuvo establecido desde el año 2013 hasta el 2018, es la primera estrategia nacional de desarrollo que incluye la transversalización de la perspectiva de género. Además, su principal objetivo fue el alcanzar la igualdad dentro de un marco de respeto imperioso, sobre todo en un contexto de democracia participativa, utilizando la planeación, la programación y el presupuesto con perspectiva de género, con el fin de contar con políticas públicas mucho más centradas en reducir las grietas de desigualdad que actualmente se observan en el país, incentivando la igualdad económica, la participación y representación política de una manera mucho más equilibrada. También se presentó el acceso y disfrute de los derechos sociales, la eliminación de estereotipos de género, el derecho a la información y la participación social, sobre todo en materia de igualdad. Esta estrategia central para avanzar en la institucionalización de la equidad de género es la transversalización de la administración pública, teniendo como principal fuente pues, los instrumentos normativos y programáticos a nivel federal, como lo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se encuentra establecido en el artículo 4, la Ley Federal para prevenir y sancionar la discriminación, la Ley General de Igualdad entre hombres y mujeres. También tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Por otra parte, también se presentó la Ley General de Trata de Personas
y el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación de Mujeres, entre otros programas. Entonces, los desafíos de esta administración mexicana al incorporar estas políticas públicas fueron el fortalecimiento tanto en la coordinación interinstitucional como en la inclusión de recursos para la perspectiva de equidad de género, que fue de una manera mucho más sustantiva en el presupuesto público porque cumplieron con los mandatos internacionales y los nacionales que se establecieron. También decidieron hacer un cambio cultural donde prevaleció los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación, que permitió la construcción de una sociedad mucho más inclusiva con una ciudadanía participativa. El Programa Pro Igualdad y Política Nacional de Igualdad de México tuvo por objetivo orientar e integrar la igualdad sustantiva, la no violencia y la no discriminación en las acciones gubernamentales e incidir en las diversas esferas de la sociedad a fin de erradicar las brechas de desigualdad que se presentan en el país, favoreciendo la participación de las mujeres en el proceso de transformación de sus condiciones. Utilizaron fuentes como las directrices emanadas de los diversos instrumentos legales que tutelan los derechos de las mujeres y el principio de igualdad. Asimismo, el análisis de los principales resultados del diagnóstico sobre transversalización de la perspectiva de género, como análisis de las brechas de género en los campos de capacitación y ocupación laboral. De la misma manera se presentaron las propuestas surgidas del proceso de consulta participativa de enlaces de género de distintas áreas de la CRE, así como influyeron factores como el clima laboral e igualdad de género, las condiciones de trabajo, la conciliación de vida laboral, familiar y personal, la cobertura de la capacitación en género, la discriminación y violencia y el hostigamiento y acoso laboral, por lo que se plantearon algunas estrategias como impulsar la armonización legislativa a nivel federal e internacional sobre equidad de género. Segundo, promover a nivel internacional el respeto a los derechos humanos de las mujeres y la igualdad sustantiva entre géneros. Tercero, promover la aplicación adecuada de marcos jurídicos y normativos en materia de combate a la violencia contra las mujeres. Cuarto, promover la equidad de género entre los mexicanos en el exterior. Y finalmente, proporcionar la tipificación del delito de trata de personas y la armonización de la legislación nacional con los tratados internacionales en la materia. Lo anterior fue creado por el Instituto Nacional de las Mujeres, creado en el año 2001. Es la entidad a nivel federal que coordina el cumplimiento de la política pública, por lo que el Estado mexicano ha llevado a cabo una amplia e intensa labor diplomática a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, reafirmando plenamente los tratados internacionales vigentes dentro del territorio y el mundo, como lo es la CEDAW y la Convención Interamericana para prevenir la violencia contra la mujer. Asimismo, también se hizo un análisis de esta política pública desde el enfoque de la ciencia política, ya que la lucha contra la desigualdad de género con la política pública de mujeres y equidad de género pretende un igual acceso y control por parte de mujeres y hombres sobre los bienes, servicios y los recursos, teniendo en cuenta las diferencias de género en cuanto a intereses, necesidades y demandas. Esta política es un caso ejemplar de una política pública cuya implementación produce fallas debido a la falta de coherencia entre lo que se estipuló en el documento formal y lo que se ha puesto en práctica. Para explicar este proceso se procedió a un análisis de la implementación, porque pues es una fase de una política pública durante la cual se generaron actos y efectos a partir de un marco normativo de intenciones, de textos y también discursos, y los diversos modelos de análisis de la implementación se constituyeron pues a partir de este proceso de decisiones de una política y también todo su proceso de ejecución. El primero pues correspondió a la concepción tradicional del trabajo administrativo, que se desarrolló de arriba hacia abajo o también del centro a la periferia, que es un enfoque que presupone una clara separación entre la formulación y la
decisión de la política. Y por el otro lado también tenemos la implementación de las decisiones. En este marco, el análisis da un gran número de procesos de implementación que ha llevado a debatir acerca de las condiciones necesarias para que se dé una implementación mucho más eficaz y eficiente entre las políticas. Según lo estipulado por Andrés Noel Roth, él propone el enfoque de gestión pública como una guía para aumentar las posibilidades de aciertos en la implementación de la política de las mujeres y de equidad de género, especialmente en Bogotá, de una manera mucho más exitosa de la que se ha venido presentando hasta el momento. De esta manera identificamos las siguientes 5 condiciones que los legisladores y los diseñadores de políticas públicas tendrían que tomar en cuenta si quieren cumplir a cabalidad con los objetivos de esta política pública que les he venido planteando anteriormente. Lo primero es que el programa debe estar fundamentado en una teoría sólida que está relacionada con el cambio de comportamiento del público, sea necesario para la realización de los objetivos. La segunda es que la ley o la decisión política debe contener unas directrices de actuación que no sean ambiguas y deben estructurarse en el proceso de implementación de manera que maximice la probabilidad de que los destinatarios se comporten según lo previsto. La tercera es que los dirigentes o responsables de los entes encargados de la implementación deben disponer de capacidades políticas y de gestiones importantes y sentirse comprometidos con los objetivos que se propusieron en esta política pública. El cuarto es que el programa debe disponer de apoyos activos durante todo el proceso de implementación por parte de grupos organizados de electores y también por algunos legisladores claves, esto en cuanto a la actitud de ser neutral o favorable. Y el quinto es que la propiedad relativa de los objetivos legales no se encuentre socavada significativamente con el paso del tiempo, pues por la aparición de políticas públicas conflictivas o por cambios en las condiciones socioeconómicas que vayan a debilitar los fundamentos técnicos de la teoría o el apoyo político que las respalda. De esta manera también determinamos cómo ha sido el mantenimiento y el cambio de la política pública de la equidad en el tiempo. Entonces, en el ámbito distrital, a partir de la década de 1990, en Bogotá se incorporaron estrategias e instrumentos mucho más contundentes en favor de las mujeres. Así, por ejemplo, en los planes de desarrollo de los gobiernos tanto de Jaime Castro, Antanas Mockus y Enrique Peñalosa aparecen acciones puntuales en temas relacionados con educación sexual, violencia de género, inclusión laboral, entre otros. Entonces, en la administración de Jaime Castro, quien fuera alcalde de Bogotá en el periodo de 1992 a 1994, su plan de desarrollo se denominó Prioridad Social. Sus estrategias fueron la prevención del cáncer cérvico-uterino, la atención al materno-infantil y la protección a las mujeres gestantes y lactantes y a sus hijos. Los instrumentos que él utilizó fueron los programas de educación sexual para prevenir el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual. En la administración de Antanas Mockus, quien ejerció el periodo de alcalde de Bogotá de 1995 a 1997, su plan de desarrollo se denominó Formar Ciudad. Utilizó la estrategia de atención de la violencia intrafamiliar con un instrumento como la Comisaría de la Familia. En la administración de Enrique Peñalosa, quien abarcó el periodo de 1998 al año 2000, él denominó su plan de desarrollo por la Bogotá que queremos, utilizando estrategias como la atención a discriminación laboral femenina, denuncias a delitos por violación hacia las mujeres, y su instrumento fue el Acuerdo 11 y 17 de 1998, que estaban dirigidos a brindar atención integral a las mujeres y jefas de hogar. En el segundo periodo de Antanas Mockus como alcalde de Bogotá, que fue el periodo del 2001 al 2003, él denominó su plan de desarrollo Bogotá para vivir todos del mismo modo y incluyó en sus estrategias incluir perspectivas de género en los programas del distrito que incluirían a la mujer como gestora, y el instrumento que utilizó fue el programa de cartas de navegación para la política social denominado Lineamientos de Política Social para las Mujeres.
Asimismo, Luis Eduardo Garzón, quien fue alcalde de Bogotá entre el año 2004 y 2008, su plan se denominó Bogotá sin indiferencias y sus estrategias fueron avanzar en el reconocimiento, garantía y restitución de los derechos humanos de las mujeres, al igual que fomentar el aprendizaje de la igualdad y la equidad utilizando instrumentos como el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género, el programa Bogotá con Igualdad de Oportunidades, las casas de igualdad de oportunidades y la política pública de mujer y géneros. Después sigue Samuel Moreno, quien fue alcalde entre el año 2008 y el año 2012. Su plan se denominó Bogotá Positiva para Vivir Mejor y sus estrategias o su estrategia fue utilizar acciones contundentes para reivindicar los derechos sociales, políticos, económicos, culturales de las mujeres y utilizó el instrumento del decreto 166 del año 2010 y el programa de Bogotá Positiva con las mujeres y la equidad de género. Después sigue Gustavo Petro, quien fue alcalde de Bogotá en el año 2012 al año 2016 y su plan se denominó Bogotá Humana. Su estrategia fue el mecanismo de apoyo a las mujeres y su autonomía y su instrumento que utilizó fue la Secretaría Distrital de la Mujer y el programa de Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y de equidad de género. Actualmente, la política que está dirigiendo la alcaldesa Claudia López busca modificar progresivamente y de forma sostenible las condiciones de desigualdad, discriminación y violencias que por razones de género enfrentan las mujeres tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. También lo que ella quiere hacer mediante la política pública es materializar en 50 acciones semestrales por parte de los 15 sectores de la administración distrital y está armonizada con el plan también distrital de desarrollo que abarca el periodo del 2020 al 2024, el cual se denominó el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género y el Plan de Transversalización de Género, lo cual incluye los 8 derechos priorizados por las mujeres en Bogotá e incorpora y garantiza a la vez la implementación del sistema distrital del cuidado, la transversalización de los enfoques de género, de derechos y de diferencial la transformación de imaginarios para erradicar el machismo y el sexismo presentes en nuestra sociedad. Bueno, esta política pública no es inspirada en Colombia. Esta básicamente surge a nivel mundial, primeramente puesto que es una lucha mundial contra la inequidad, la desigualdad y múltiples feminicidios que han ocurrido en décadas anteriores hasta el día de hoy. Bueno, en Colombia esta presenta una larga trayectoria. Para dar inicio a un poco el feminismo en Colombia, empieza a nombrarse a partir de las luchas por el voto a mediados del siglo XX.
Eso quiere decir que se conoce en las ciencias de Europa, en las ciencias sociales de Europa Occidental, como la primera ola del feminismo, entre los años 70 y los años 90. Las mujeres en ese entonces luchaban para politizar sus cuerpos y liberar el ejercicio de sexualidad. Y la tercera ola, pues que es la final, llega con una nueva Carta Constitucional, hablamos ya de Colombia, en 1991, que consagra la igualdad para las mujeres en su texto, pero no soluciona un conflicto social que vivía en ese entonces Colombia, que pues ha sido la guerra que tanto nos ha marcado a nosotros. En ese entonces pues se reconocía que eso era como más importante. Pues como mencioné anteriormente, sabemos que antes de que llegara a hacerse una política pública, esta presentó diferentes problemáticas. Y antes de que el presidente Alfonso López Michelsen lograra la legalización del divorcio, fue bajo su gobierno que se aprobó el decreto 2820, que declaró la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Bueno, como lo hemos presentado en clase o como lo hemos visto en clase, las políticas públicas se desarrollan a través de estrategias, acciones, metas e insumos. Básicamente, pues, en cuanto a la estrategia, es la primordial. Esta es una forma en la que se utilizan los recursos, pues, con el fin de llegar a un resultado propuesto dentro de los objetivos planteados a través de diferentes acciones, programas o proyectos. Y se entienden como un conjunto de técnicas que sirven para identificar soluciones y alternativas para alcanzar los objetivos planteados. Bueno, específicamente en Bogotá, esta ha tenido proyectos relevantes que ejercen estrategias. Por ejemplo, lo que pasó con Bogotá Humana, Segura y Libre, Bogotá Humana, Segura y Libre de Violencia contra las Mujeres, que se hizo para brindar una atención prioritaria y especializada a las mujeres víctimas de violencia a través de la articulación de las entidades distritales, y esa ha tenido como uno de los pesos más importantes, pues porque todavía se aplica esa política. Bogotá con igualdad de oportunidades para las mujeres está enfocada en la garantía de los derechos de las mujeres rurales y urbanas para la implementación y el seguimiento de la evolución de las acciones contenidas en el plan de igualdad de oportunidades, para que se brinde no solamente una prioridad entre mujeres solamente, sino hombres y mujeres. Esta fue creada con una operación de Secretaría Distrital de la Mujer con el principal propósito de plantar un enfoque de los derechos de las mujeres y de ejercicios presupuestales sensibles hacia el género, que promueven pues básicamente el uso de información desagregada por sexo, la producción de indicadores de género y el análisis que va en enfoque al derecho de las mujeres para evidenciar pues los impactos diferenciales entre hombres y mujeres. Bueno, para el financiamiento yo quise exponer un caso que me parece muy relevante y muy importante para entender bien este contexto del financiamiento. Básicamente en Colombia se propuso que las mujeres adquirieran un hogar de más fácil financiamiento. En hubo muchas fallas, puesto que en esta implementación durante los gobiernos de Jaime Garzón y Samuel Moreno no hay informes que se encuentran con los recursos que fueron asignados para dichos proyectos. Y estos pues que eran enfocados en mujeres y no se encuentran pues unos reportes presupuestales. Más adelante, en el gobierno de Gustavo Petro, se encuentra un reporte de la asignación presupuestal para la política en vigencia en el año 2012 y 2013, que pues asciende a 2.906.440, y eso es básicamente solamente el 0.3% presupuesto de la administración, básicamente de la administración distrital. Pero pues, como lo dije, hay una falta de compromiso en la incorporación del enfoque,
Pues como todos sabemos, hay una ausencia de informes y reportes para el sistema de información y por esa situación pues hay diligencia que está pasando en Colombia y es muy difícil deducir una implementación política que no corresponde a lo trazado como documento formal. Básicamente pues no sabemos en qué año se ha implementado, en qué año ha mejorado, en qué año sin anteriormente no hay unos reportes. Bueno, y ante el escenario que presenta Colombia y el mundo por la pandemia, las políticas públicas tienen una responsabilidad pues más amplia con el impacto y las prioridades de la salud y la economía del país. Esto presenta desafíos entre las necesidades presentes de la población, como los empleos, los ingresos, salud pública. Por eso, múltiples de las políticas públicas a las que se les llevaba trabajando antes de la pandemia han tenido que pausar. Básicamente, sin embargo, pues se abre una nueva responsabilidad puesto que han aumentado los casos de feminicidio y existen más líneas de atención, pero pues frente al financiamiento, metas y estrategias se han pausado. Bueno, y por último, ya entendiendo un poco el contexto de la política pública por André Noel Roth, sabemos que estos tienen unas etapas y un proceso de origen, la cual la valoración de la política pública de equidad y género es versus contra el fenómeno del feminicidio. Y está pues de un inicio una corriente política cultural que destaca el movimiento feminista en consecuencia de la lucha por los derechos humanos, la violencia, la equidad y la justicia de las mujeres en diferentes ámbitos. Para esta política pública se presenta una visión general del enfoque constructivista para su análisis, que propone que el discurso en torno a las políticas públicas tiene efectos no únicamente retóricos, es decir, que sirve no solo para argumentar y convencer sobre la futura efectividad de la política pública, sino que también tiene efectos sustanciales que inciden en el contenido de la política pública e influyen en un proceso de asignación de agenda, diseño, implementación y evaluación. De esta forma, afirmamos que las políticas públicas no están solo determinadas por el marco institucional, por las organizaciones que le dan cobijo a las leyes que sustentan y los valores que las justifican. De esta forma, la demanda de esta política dependerá de qué tan crítica es la situación. En el caso de la equidad para la mujer, en los últimos años se han incrementado las voces de lucha para una igualdad de oportunidades. Esto gracias a avances como las redes sociales, que permiten ampliar los campos de comunicación y así sean más las personas que evidencien el problema y se unan a la lucha. Esto convierte este problema en algo primordial que debe ocupar un lugar importante en la formulación de su política en la agenda, pero su efectividad ha sido analizada no sus más por sus resultados que por su buena formulación al momento de estructurar la política pública. Colombia ha avanzado en materia de equidad de género durante los últimos años, especialmente en la creación de un marco legal y de políticas públicas que buscan garantizar los derechos humanos de los niños y las mujeres. Sin embargo, según estudios realizados en 2019 según la UNICEF, todavía existen desafíos para lograr esa igualdad para niños y mujeres, y que sus derechos se vean iguales a los de las demás, a los de los hombres en este caso. En cuanto a la representación social, debemos entender que principalmente en la teoría plantea un reajuste total en el entorno social, que busca dejar de lado ciertas costumbres y creencias, como el hecho de que las mujeres reciban una menor remuneración salarial en ciertos cargos a comparación de los hombres que ocupan el mismo cargo, o que se consideren menos capaces para desempeñar algunas labores. Está claro que este es un trabajo progresivo que requiere tiempo, pero el cual debe prestársele atención
y esta formulación de políticas públicas va a darle la atención que necesita para que todas estas costumbres empiecen a quedar atrás y las mujeres comiencen a verse beneficiadas siendo tratadas como iguales. En cuanto a las estrategias, debemos entender que son los instrumentos que puede ejercer una política pública para la realización y la implementación de los instrumentos de la misma política dentro de todo lo que es el marco jurídico. De esta forma, para las mujeres se desarrolla una política participativa de carácter nacional o estatal que va dirigido en específico a las mujeres y niñas y su papel en la sociedad. Su carácter no es netamente impositivo u obligatorio, ya que constitucionalmente ya somos iguales ante el Estado. Así que esta inequidad se combate desde la sociedad y sus costumbres y no mediante la imposición o formulación de una ley. Objetivos. Así afirmamos que su objetivo general es garantizar la igualdad de las mujeres ante la sociedad, garantizar su seguridad e igualdad de oportunidades y dejar de lado el estigma de que clasifiquen en grupos diferentes a los hombres, considerando que son capaces de realizar cualquier labor con la misma efectividad que cualquier otro y que el hecho de que sean mujeres no las hace más vulnerables ante la sociedad. La tipología de esta política pública. Una política pública regulatoria que busca velar por el bienestar integral de las mujeres, orientada principalmente a lograr la regulación de conductas deseadas y a la no realización de conductas indeseadas. El énfasis está aquí en un enfoque conductual de las decisiones de los sujetos que busca dejar atrás aquellas costumbres que hacen sentir a una mujer como diferente y como excluida de la sociedad. Y por último, en cuanto a movilizaciones y activismo, en Colombia, que es un país que cuenta con una población importante de mujeres que luchan por su bienestar y derechos, en los últimos años aunque han sido pocas las manifestaciones que se han hecho sobre sus descontentos, Colombia ha avanzado en otras materias como la creación de la Fundación de la Mujer. No es creada netamente por el Estado, sino por entidades privadas, pero esta busca tender la mano a aquellas mujeres discriminadas o afectadas en materia de eh, violación, discriminación e incluso con pocas ofertas laborales. En materia de políticas públicas se ha prestado atención también y apoyo a las mujeres. Actualmente su lucha contra el maltrato en Colombia es más fuerte. Actualmente nuestro problema a combatir son los feminicidios y la violencia de género, que ha incrementado durante esta contingencia, estos tiempos de pandemia. Por esto se creó un nuevo organismo dentro de la policía y una línea telefónica especial que busca eh, darle paso y darle prioridad específicamente a todos estos temas de la mujer.